Hace ya unos 20 días murió Frank Gehry. Frank Gehry fue un arquitecto muy reconocido, ganador del premio Pritzker y sobre todo muy criticado. Criticado principalmente en el ámbito de la academia, en las facultades. Un arquitecto que casi se podría decir que se ignora en la facultad su existencia y se lo evita estudiar. De ahí sale el título en la miniatura, de Estudien a Frank Gehry y no a Le Corbusier. La razón es que a Le Corbusier nos lo presentan desde el primer día. Es un arquitecto que nos puso reglas como para empezar a desarrollarnos en el ámbito de la arquitectura, algo que Gehry hace totalmente lo contrario. Trabaja su estilo, su marca personal, trabaja el arte mediante la arquitectura. Algo que en los ámbitos como las facultades se suele dejar bastante de lado. Vuelvo a hacer un video porque Gehry es un arquitecto que desde que empecé a interiorizarme en la arquitectura me fascinó. De la misma forma que me fascinó, siempre evité estudiarlo. Evité estudiarlo porque a veces lo que sucede es que cuando uno se pone a estudiar y desglosa y entra en detalle de lo que uno quiere conocer, pierde la magia. Y la verdad que los edificios de Frank Gehry no eran un edificio de Peter Zumthor o un edificio de Koolhaas, sino que era ese eje artístico que prefería tal vez que se mantenga ahí, mantenerlo lejano, ver un edificio de Gehry y no pensar en la circulación y ya saber cómo está resuelto, ya saber cómo es la espacialidad, cómo es el entorno, sino que cuando uno lo ve, siempre estarse sorprendiendo, porque verdaderamente creo que es lo que logran este tipo de edificios. Llegan a ser de un carácter inagotable. Uno puede quedarse el día entero mirándolo de frente, de costado, ver pasar el día y los edificios reflejan, los edificios viven, los edificios nunca son el mismo. De ahí podemos entender un poco el por qué se evita tener este tipo de edificios en las facultades. No sé si es tanto por el no gusto de la gente por Frank Gehry, que más porque es muy difícil corregir un proyecto donde es muy subjetivo a veces los temas que se llegan a tocar y es muy subjetivo lo que uno puede sentir en cuanto a lo que se ve. Pero ahí sería lo interesante porque pone en tela de juicio la forma de comunicar, que se me contaba Frank Gehry, que tuvo que aprender a comunicar esas ideas para lograr que la gente vea lo que él veía en esos edificios, lograr que la gente confíe en él. De la misma forma que hice con el video de Campus Baeza, acá se va a tratar de desglosar un poco el arquitecto y no ir tanto a las obras en sí, saber cómo están construidos, los materiales, saber que todas las obras de Gehry siempre se fueron de presupuesto, sino por qué Gehry tuvo esa particularidad, por qué Gehry construye edificios de aluminio, edificios de titanio, y tal vez lo que lo hace lo más interesante es el lado artístico, que fue lo que desemboca en que estos edificios hayan tenido lugar y que hayan generado cosas tan importantes como lo que sucedió en Bilbao. Si vamos al comienzo, cuenta mucho en el documental que hizo un amigo de él, cómo es que arranca para poder llegar en este camino a la arquitectura. Un arquitecto que no es que de chico dijo, yo quiero construir edificios. Pero, de la misma forma que con Campos Baeza encontramos señales de cuando eran más chicos, es muy interesante lo de Frank Gehry. Frank Gehry cuenta que él jugaba con unas maderitas que sobraban de una ferretería de la familia y que con esas maderitas, con su madre, se dedicaba a construir ciudades. Particularmente, esa abstracción me parece interesante de que él construía ciudades, no casas. Cuando hablamos de eso, habla de la complejidad que él empieza a comprender, que no habla de la singularidad de donde vive la persona, no habla de espacialidad, no habla de servicios, no habla de función, habla de ciudad. Habla de cómo conviven los edificios entre sí. Como siempre, estas son cosas que se pueden analizar conectando los puntos. Uno no podría haber sabido de Gehry cuando era chico, este tipo va a ser un arquitecto. Pero lo que sí podemos saber es qué cosas mantenían esa esencia de Gehry. Así como empezó con las casas, él cuando empieza a desarrollarse en la vida adulta, se dedica a ser camionero. Algo que me parece espectacular, desde el sentido muy particular, que un arquitecto haya sido camionero, porque no es normal. Uno no se lo imagina a Ren Koolhaas manejando camiones, de la misma forma que tampoco se lo imagina a Tadao Ando. Uno siempre los visualiza en obras o desarrollándose en ámbitos así. Lo que comentaba Gehry es que trabajaba como camionero. Viendo que eso no le gustaba, termina yendo un tiempo a lavar aviones y trabajar con su primo, donde también empieza a pilotear aviones, algo que cuenta que le fascina muchísimo. Y ahí creo que aparece algo muy interesante. Y creo que lo más interesante de esto es que
no pasarlo desapercibido que los edificios de Gehry tienen una complejidad que va más hacia lo técnico que hacia lo propiamente esencial de construir una casa. Siempre los edificios de Gehry mantuvieron un nivel de ingeniería alto. Para mí, y aclaro, para mí, tiene que ver mucho la correlación de que él haya tenido esta fascinación con los aviones, que haya lavado aviones, que haya tenido la noción de estar mucho tiempo haciendo encima trabajos manuales directo con lo que es un avión. Porque cuando descomponemos estas piezas de arquitectura, podemos leer que las fachadas y los frentes de Gehry en muchos de sus edificios no son más que una estructura de avión, no son más que una estructura de hierro comprendida para soportar un exoesqueleto que lo que él podía saber, gracias al haber estado en eso, es que el avión no era más que una lata. Eran pedazos de chapa que iban remachados entre sí, generando una superficie. Y conociendo esa complejidad donde uno dice, claro, las chapas pegadas pueden llegar a evitar que te entre agua. Las chapas pegadas pueden llegar a volar un avión. ¿Cómo? Teniendo unas ciertas subestructuras que tienen flexibilidad y tienen uso como para poder llegar a ser un edificio, tal cual tiene un avión. Que es algo que me parece muy interesante porque tuve la suerte de poder conocer un edificio de Gehry, de la Fundación Louis Vuitton, que está en París. Y ese edificio, cuando uno pasa por los núcleos de escalera, que es la circulación para bajar, que es como si fuese una escalera de emergencia, se siente dentro de un avión. Es real eso. Cuando uno está dentro, hay una estructura de hierro que se hace visible y sobre esa estructura se adosan paneles de chapa, que después siempre por fuera tienen otro tipo de recubrimiento. A veces son chapas blancas, a veces son chapas con una pintura termorresistente, con alguna pintura cerámica. En cuanto a lo técnico de la resolución, nunca fue lo importante, porque se logra. Se logra, y más cuando estás en un nivel de arquitectura como el que estamos hablando. Entonces, con esto que estamos hablando de la vida de Gehry, creo que es muy importante que es una persona que fue camionero, que estuvo mucho tiempo en las rutas. Y en las rutas hay cosas particulares. Uno tiene mucha llanura, o tiene caminos muy largos, donde tiene ciertos carteles y ciertas cosas llamativas en la mitad de la nada. Esas particularidades creo que ayudaron mucho a que Gehry pueda entender, no de una forma consciente, creo que acá hay algo que trabaja mucho el subconsciente, de entender la llanura con el objeto y la importancia que tiene ese objeto en ese entorno. Todo este video va a llevar mucha opinión, mucho análisis particular de lo que para mí también significa Gehry, porque quiero aprovechar para eso, para contar por qué un arquitecto como él, uno puede ir a un edificio y llorar. Llorar porque te hace sentir cosas que no te hace sentir ningún otro edificio. Logra trasladar cosas, lográs ver movimientos, no entenderlo, ves piezas gigantes que vuelan, que sentís que se te caen encima, y al mismo tiempo edificios que tienen una complejidad tecnológica que cuando vas al detalle son impresionantes y son inagotables. Y puedes estar todo el día viéndolos, los encuentros, las resoluciones, así también los errores. No vamos a pasar por alto que haya tenido que cambiar toda la fachada de un edificio, varias veces. Entonces vamos a continuar. Ya fue camionero, ya piloteó aviones y lavó aviones. ¿Qué pasaba? Él encontraba que necesitaba tapar un vacío artístico que a él le gustaba. A él le gustaba el arte y quería poder dedicarse a eso. En el documental de él, algo que es muy interesante, es que la persona que habla, y habla de él, es su psicólogo. Y me parece espectacular porque sería buenísimo poder escuchar qué decían los psicólogos de Le Corbusier, los psicólogos de Tadabando, los psicólogos de Kengo Kuma. Creo que de ahí deberían salir las cosas más interesantes de comprender qué es lo que hace a estos arquitectos. Me aparece algo que va medio en contradicción con cosas que se nombran mucho. Muchas veces se lo nombra a Gehry como que hace edificios muy egocéntricos. Edificios para llamar la atención, edificios para ponerle su nombre. Y me parece particular que cuando uno escucha hablar a su psicólogo, nos cuenta que en realidad Frank Gehry todo el tiempo fue una persona que miró su vida muy desde la derrota y que le faltaba confianza en sí mismo. Como en realidad la persona que hace esos edificios expresivos tiene la contraposición de ser una persona con poca confianza en sí mismo. Entonces, para comenzar con ese lado artístico que él quería trabajar, comienza a estudiar cerámica. Cuando comienza a estudiar cerámica, lo que él se encuentra es una situación donde él hacía piezas que no eran aptas para la cerámica. Él trabajaba la expresividad, pero se encontró en una situación donde el mismo profesor de cerámica le termina diciendo
¿por qué no estudia arquitectura? Que él hace cerámica como si hiciese edificios. Cuenta también que trabajó un tiempo en la parte de urbanismo. Entonces, mediante la situación donde en la cerámica no podía desarrollarse, termina yendo a estudiar arquitectura y urbanismo, donde no se iba a encontrar nada más y nada menos que de vuelta con situaciones donde la gente le decía: vos no servís para arquitectura. Tenía un tipo de proceso de diseño que no era acorde a lo que se trabajaba en una facultad de arquitectura. De la misma forma que él cuenta que no se llevaba con los arquitectos, porque las miradas de los arquitectos eran sin expresión, y que se llevaba mucho más con la gente del mundo artístico, porque la gente del mundo artístico trabajaba los sentimientos y trabajaba la expresividad en la materia, que es algo que me parece muy interesante. Por eso también el tema de estudiar más a Gehry y menos a veces a arquitectos tan materialistas, en el sentido de estamos perdiendo la expresividad de los edificios. Y la verdad que si perdemos la expresividad de los edificios, terminamos viviendo en un mundo pixie, aquel mundo de los adultos sin nada que nos haga emocionar. Bueno, no voy a contar en qué estudios trabajó, ni cómo se fue desarrollando, la verdad no me parece lo interesante, es algo googleable, quiero hablar de otras cosas. Sí me parece interesante que él se muda un tiempo a París a estudiar la obra de Le Corbusier. Y me parece curioso que cuenta mucho que él estudió mucho a Le Corbusier y a Wright. Dos corrientes contrarias dentro de un mismo tiempo, y más genial me parece que muchos arquitectos, su particularidad pasa cuando hacen ese primer viaje a Europa. Ese viaje a investigar y a adentrarse en esa arquitectura. Porque hay algo muy particular también, que es que la arquitectura se vive. La estudiamos mucho desde libros, porque a veces no es fácil tener a mano un edificio interesante para visitar, pero la arquitectura se vive. Y que particularmente, luego de haber hecho ese viaje, se haya modificado su forma de construir y su forma de diseñar. Ahora, ya tenemos un arquitecto que estudió, ya tenemos un arquitecto que trabajó en varios lados. ¿Qué empieza a suceder? Esa expresividad la empieza a lograr llevar a sus edificios. Uno de los casos más particulares fue su casa, la cual se puede hacer un análisis completo de esa casa. Es muy interesante, tuvo varias etapas, tan interesante como la casa estudio de Luis Barragán. Creo que hay algo muy curioso en estos arquitectos más cercanos al arte, que sus casas tienen unos trabajos artísticos y unos procesos donde ellos la van viendo y la van modificando varias veces. Entonces, en este camino, Frank Gehry se va haciendo ese nombre medio difamatorio y medio complicado de hacer ese tipo de edificios que, vamos a la realidad, buscan llamar la atención. Siguiendo con lo que cuenta, en el edificio de Vitra es donde por primera vez él empieza a trabajar su sistema, tema que después va desarrollando en un montón más de edificios, generar un boceto. Con esa expresividad del boceto, lograr llevarlo a un edificio. Bocetos que, para cuando uno quiere hacer un corto análisis, dice, hace garabatos. Lo que pasa es que en esos garabatos está desarrollada una técnica donde él sí ve 3 dimensiones. Nosotros tal vez vemos garabatos, pero él, cuando hace un zigzag y cuando hace una curva, está generando volumen, está generando sombras, está generando una intención. Este mismo sistema de utilizar los bocetos se va a ver en varios edificios posteriores a Vitra, prácticamente en casi todos los que va generando. No por eso él tiene una idea de agarrar, hacer un boceto y seguir tal cual lo del boceto y dejarlo así. Él tenía un sistema de trabajo muy minucioso. ¿Qué era este sistema? Trabajaba con maquetas de distintas escalas. No se quedaba con una escala única de trabajar la maqueta en grande ni en chica. Él la iba modificando y iba yendo de más grande a más chico constantemente. Eso para no enamorarse de los proyectos, para irlos desarrollando, entendiendo la complejidad y poderlos ir mejorando. A tal complejidad llegaban estos edificios que se tuvieron que crear programas de software que mejorasen el sistema de mallas para uno poder mapear exactamente cómo tenía que ser cada una de las láminas que iban a componer esa fachada. Entonces acá tenemos una cosa donde si bien estamos hablando de un arquitecto que es muy artista dentro de la arquitectura, al mismo tiempo estamos hablando de una persona que la palabra high-tech la lleva más allá. La lleva a que se tienen que desarrollar cosas nuevas ante la imposibilidad de cometer este hecho artístico. Vamos a hacer una conclusión de a qué llegamos con Frank Gehry. Un arquitecto más que interesante, donde su complejidad esta es lo que lleva a que no lo estuvimos en la facultad. Y tengo que valorar el único arquitecto que haya aparecido en Los Simpsons. Y creo que eso representa mucho de la esencia de cómo era Frank Gehry. Cuando estuve en el CBC, uno de los primeros TPs que hice en la facultad se llamó Frankie. Era justamente en honor a Frank Gehry, porque teníamos que diseñar un juego
que sea como de construcción, que esté compuesto por piezas y uniones. Y ese juego tenía que ser como para nenes y lúdico. En el trabajo en conjunto con una compañera se nos ocurrió hacer un sistema de juego donde se pudiese construir edificios como los de Frank Gehry, que es algo que los Lego son limitados para ese tipo de cosas. Y habíamos creado una malla metálica con goma eva de los dos lados, con unas uniones que habían sido cortadas con láser en acrílico. Muy interesante y muy divertido. Logramos comprobar que sí podían generarse ese tipo de edificios. Y así también, después cuando estoy en Historia 1 en la facultad, me tocó hacer una monografía sobre el gótico. Y creo que acá hay una de las cosas más lindas, que cuando hago la monografía sobre el gótico me centro mucho en un libro que es de Worringer sobre el alma gótica. Lo interesante que contaba Worringer sobre el alma gótica era que las catedrales que se hicieron en esa época, las famosas catedrales góticas, tienen mucho más que ver con lo que es el alma gótica y la esencia de una población que necesitaba esas catedrales, que emocionalmente se movilizó para que eso se genere, más que de técnicas y otro tipo de factores. Es interesante cómo las catedrales góticas, en realidad, mucha de la tecnología ya existía, no se desarrolló para hacer catedrales. Se encuentra en edificios anteriores del románico, ya existencia de esos sistemas constructivos. La utilización del conjunto de esos para generar este tipo de edificios parte mucho de la emoción, parte mucho de la intención de hacer algo tan monumental. Y así contaba en la parte de la monografía que hoy en día ya nos hacen catedrales porque ya no somos hombres góticos, ya no somos hombres de catedrales. Pero también nombraba la situación donde Gaudí posiblemente era uno de los últimos hombres de catedral. Y me parece muy pertinente incluir a Frank Gehry dentro de este grupo. Este selecto grupo de arquitectos que construían catedrales, me parece mucho más acertado relacionarlo a Frank Gehry con ese tipo de arquitectura. Una arquitectura que no tiene que ver tanto con un costo, que no tiene que ver tanto con una función, que tiene que ver con mucho más que eso, con una expresión y con una simbología que puede generar en una ciudad. Como el edificio que Frank Gehry genera en Bilbao, que se construye, termina siendo la catedral de Bilbao. Es el edificio que le devuelve el alma a una ciudad. En fin, espero que les haya gustado. Es un video que lleva mucho de opinión y mucho de emoción sobre lo que tal vez para mí significa Frank Gehry como arquitecto, y ojalá les haya podido transmitir un poco de este interés para investigar más a fondo las obras de él y que se empiece a charlar en la facultad sobre Frank Gehry.